Shalom familia, que el Eterno los bendiga. Shabbat shalom para todos. Damos gracias al Padre Celestial por este tiempo maravilloso que nos permite llegar a este tiempo, a este espacio sagrado, día del Shabbat, día de reposo. Amén. Un día de santificación, un día para consagrarnos al Eterno. Hoy nos corresponde estudiar la parashá semanal. Amén. La parashá Kititze. Y vamos a orar para dar gracias al Eterno por este tiempo que Él nos permite y que su palabra nos pueda bendecir en gran manera. Oramos. Baruch Adonai Hameborá Leolam Baed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol hamin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai divrei hatorá. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torá. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Te doy gracias, eterno Padre, por este tiempo especial y maravilloso, por cada hermano y hermana, todos aquellos que se conectan a esta hora, Padre, para celebrar este día especial, día del Shabbat. Te pedimos, Padre Celestial, que tú nos hables a través de tu santa y bendita palabra, que tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra nos exhorte, nos consuele, nos edifique, que tu palabra nos llene, Padre amado, que traiga sanidad, que traiga liberación, que traiga fortaleza a cada hermano y hermana, Padre, eterno Rey de los cielos, desde acá, desde esta plataforma y desde que y la casa de Israel. Bendecimos, Señor, a tu pueblo en todas las naciones, a todos aquellos que hoy están celebrando este día especial. Amado Padre Celestial, desde acá bendecimos a la nación de Israel, a su primer ministro Netanyahu y a todo su gabinete de gobierno. Oramos por las fuerzas de defensa de Israel. Oramos por aquellos que todavía, Señor, se encuentran bajo cautiverio, para que seas tú, Señor, trayendo paz, fortaleza a sus vidas, eterno Rey, y clamándote para que pronto sean devueltos a casa. Gracias, Padre amado, que este día de Shabbat sea un día bendecido para cada uno de nosotros, ya lo que hemos hecho, Señor amado, el recibimiento del Kabbalah Shabbat, eterno Rey de los cielos, bendice a cada uno de una manera especial y poderosa. En el nombre y por los méritos del Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gloria a su nombre. Bien, familia, damos gracias al Padre. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes para este tiempo de estudio de la Parashá. Amén. Quiero anunciarles, hermano, que mañana no vamos a tener enseñanza de la Parashá porque tengo un seminario, eh, un curso con el More Rico Cortés y va a ser durante todo el día. Son como 3 tiempos durante el día. Entonces, aún en la tarde, entonces no me va a dar tiempo para estar con ustedes. Entonces mañana, hoy vamos a aprovechar el tiempo que tengamos, una hora, para poder estudiar la parashá. Ya les compartí el link para que puedan descargar el PDF, para que puedan estudiarlo. Así que por ese motivo, desde ya les aviso que mañana no vamos a tener la clase de la parashá. Bien, vamos al material. Gloria a su nombre. Ya todo lo tienen también ahí en casa. Bien, esta es la parashá número 49 de las 54 porciones. Estamos ya en las últimas semanas de lo que es el ciclo anual del estudio. Recordemos que esta parashá son 54 porciones. La palabra porción, parashá, porciones parashot en el hebreo, amén, porciones de la Torá, que es lo que estudiamos en un ciclo anual, amén. Entonces estamos casi llegando al final de este ciclo anual y esta parashá número 49 es la parashá Kititze, amén, que se encuentra ubicada en el libro de Devarim, el que conocemos como Deuteronomio, desde el capítulo 21, versículo 10, hasta el capítulo 25, versículo 19. Ahí se encuentran ubicadas las 7 aliyot. Amén. Como siempre, agradecidos con todos y cada uno de los hermanos y hermanas que nos ayudan a grabar las lecturas para compartir durante la semana. Bien. Gloria a su nombre. Como siempre, utilizamos la metodología del More Rico Cortés. Amén. Para una mayor comprensión de lo que es el estudio de la Torá.
Bien, como introducción, vamos a hacer todo un sondeo de lo que es el contenido de esta parashá. La parashá Kitise, esta palabra hebrea Kitise significa cuando salgas, refiriéndose a la salida del pueblo de Israel a la batalla. Espiritualmente simboliza la lucha diaria de los creyentes contra las inclinaciones del mal y las pruebas del mundo. Salir a la guerra implica estar preparados para enfrentar desafíos espirituales con la ayuda del Eterno. Para los creyentes, esta parashá nos enseña la importancia de la disciplina espiritual, la justicia en nuestras acciones y el cuidado hacia los demás, recordándonos que toda batalla debe estar alineada con los principios divinos. La parashá Kititze incluye leyes sobre el trato a la mujer cautiva, los derechos del primogénito, el castigo al hijo rebelde y la protección de la vida y propiedad ajena. También aborda la pureza sexual, el divorcio y la responsabilidad hacia los vulnerables como viudas y huérfanos. Además, prohíbe prácticas injustas como el uso de pesas deshonestas y manda recordar la maldad de Amalek, destacando la importancia de la justicia y compasión. Eso es, a grosso modo, el contenido de todo lo que es esta parashá Kitise, que significa cuando salgas. Bien. Deuteronomio, vamos a la primera liyá. Deuteronomio es capítulo 21, de Barín capítulo 21, versículo 10 al 21. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y Hashem tu Dios los entregue en tus manos y los tomes en cautiverio y veas entre los cautivos una mujer hermosa y la desees y la tomes para ti por mujer, la traerás a tu casa y ella se rasurará la cabeza y se cortará sus uñas. Amén. Esto es como un juquín que el Eterno propone a los soldados de Israel cuando salían a la batalla y tomaban cautivos. Amén. Por lo general, cuando el Eterno no daba una orden de destruir por completo un campamento, ¿verdad? Sino que preservaba la vida, sobre todo a mujeres y a niños, amén, eran llevadas cautivas. Amén. Entonces, si un hombre desea casarse con una prisionera que ha sido tomada en una guerra no obligatoria, tendrá que hacer que se rape y deje crecer sus uñas para que no se engañe por las apariencias físicas. Si él la sigue queriendo a pesar de no tener un aspecto físico tan agradable, el proceso matrimonial seguirá. Amén. Era como, ¿por qué se rapaba la cabeza? Era como para que el hombre se diera cuenta si era un encantamiento, un deslumbramiento por la belleza de aquella mujer. Amén. Pero cuando ya la dejara de ver con su cabellera larga, sus uñas arregladas, su vestimenta, entonces, y perdía esa belleza que por lo general lo que pasa en el mundo. Y esto hablaba yo con una persona, con un hermano, y yo le decía, ¿cuál es el problema? No un hermano, era el peluquero mío, el que estábamos hablando. Algo me hizo una pregunta ahora en estos días que me fui a cortar el pelo. Y yo le decía, ¿cuál es el problema de los varones? El problema de los varones es que muchas veces nos dejamos llevar por el físico, por una cara bonita, por un cuerpo bonito, sin medir su carácter, sin medir el interior de la persona, que es lo más importante que un ser humano tiene que tener. Amén. Mirar hacia adentro de la persona, no simplemente lo físico, porque lo bonito se va a acabar, la belleza se va a acabar, la juventud se va a acabar. Entonces, y ese ha sido el problema donde ha venido muchas separaciones por consecuencia de que el hombre ha puesto su mirada en las cosas agradables o bonitas de lo que vio de aquella joven. Amén. Pero vana es la belleza. Amén. Vana es la belleza, dice la palabra.
la mujer que teme al Señor, esta será alabada. Entonces, la alabanza en una mujer no tiene que estar basado en lo físico, tiene que estar basado en el temor al Eterno. Y viceversa, de igual manera, la hermosura de un hombre no tiene que estar basado en lo físico, tiene que estar basado en el temor a Adonai. Un hombre o una mujer que no respeta a Dios es una persona que no va a respetar absolutamente a nadie. No va a respetar esposa, no va a respetar padre, no va a respetar madre, no va a respetar hijos, no va a respetar absolutamente a nadie. Amén. Entonces, ese es el asunto y ese es el problema, el cual nosotros tenemos que tener muy bien fijo nuestra mirada en qué. ¿Ok? Entonces, no es el aspecto físico, es el temor que haya en la persona para uno pensar en poder casarse. Un consejo para los que están solteros. Devarim capítulo 21. Devarim, Deuteronomios capítulo 21, versículo 13 dice, también se quitará el vestido de su cautiverio, permanecerá en tu casa y llorará por su padre y por su madre por todo un mes. Después de eso podrás llegarte a ella y ser su marido y ella será tu mujer. Según el Midrash, en el Midrash, en el tratado Seferi 213, las hijas de los pueblos de la antigüedad se adornaban en tiempos de guerra para seducir sexualmente a los enemigos. Es exactamente lo que pasó cuando Israel, por ejemplo, Balak contrató al brujo Balaán para maldecir a Israel y no pudo. Entonces Balaán, ¿qué fue lo que dijo? Envíale a las mujeres y sedujeron a los hombres y cuando pecaron con los hombres, entonces ahí fue donde vino la desgracia para Israel. Israel fue derrotado por ese motivo. Entonces era una costumbre. Cuando en tiempos de guerra las mujeres solteras y por lo general eran mujeres ligadas a los dioses, sacerdotisas y todo este tipo. Entonces se arreglaban muy bonitas para seducir a los hombres. ¿Ok? Entonces, en tiempo de guerra tenían esta costumbre. Entonces, por lo tanto, aquí se refiere a ropas atractivas que tenía la prisionera antes de ser capturada. El propósito de quitarles es que el varón ya no la encuentre atractiva como antes. Antes de poder casarse con una prisionera de guerra, habrá que esperar un mes para que ella pueda llorar por su padre y por su madre. Esto nos enseña, por un lado, que Hashem está interesado en que su alma sea consolada antes del casamiento. También nos enseña que Adonai no quiere que el varón tome una decisión precipitada. Ella tiene que llorar tanto tiempo para que el hombre no la vea contenta y feliz, sino como atractiva en comparación con las mujeres israelitas. Otra opción de interpretación sería que esté hablando de cortar los cabellos y las uñas. Amén. En el texto hebreo dice literalmente hará las uñas con el fin de que pase por una especie de purificación semejante a la de los leprosos nazarenos y levitas cuando rasuraron todo el pelo de su cuerpo. Amén. Este tipo es un tipo de conversión para que la cautiva deje su identidad anterior y sea parte del pueblo de Israel. Amén. Claro está, si esta mujer así lo quería, porque si no, no se podría casar con un hombre de Israel. Un mes. La esclava puede ser comparada con Israel, que estuvo en Egipto. Hashem la sacó de la esclavitud del faraón. Cuando su dueño anterior había muerto, ella era libre para casarse con Hashem. Pero como Hashem no quebranta su Torah, él tuvo que esperar como mínimo 30 días para que se pudiera casar con ella. Amén. Por eso, entre otros motivos, hubo un tiempo de espera entre la salida de Egipto y la entrega de la Ketubá escrita, el contrato matrimonial en el monte Sinaí. Esa Ketubá que
se le ha mal llamado los 10 mandamientos, amén, realmente no se llaman los 10 mandamientos, es una ketubá, es un pacto o un contrato matrimonial, amén. Entonces vemos que cuando el Señor saca a Israel de la esclavitud de Egipto, no le dio o no le propone matrimonio de buenas a primeras. Tienes que esperar un lapso de tiempo, amén, para que la que iba a ser su novia o la que iba a ser su esposa se dejara de identificar con todo el paganismo que traía de Egipto. Amén. Entonces, ahí es donde le propone el matrimonio y le da los votos matrimoniales, amén, que es la ketubá, lo que conocemos como los 10 mandamientos. En hebreo se dicen las 10 palabras, amén. Ok, entonces, Deuteronomio 21:14 dice, pero sucederá que si no te agrada, la dejarás ir a donde quiera, mas ciertamente no la venderás por dinero, ni la maltratarás porque la has humillado. El propósito de este trato con esta mujer es que no sea agradable para el hombre. No es una situación ideal que él se case con ella, porque puede traer consecuencias negativas en el futuro. Y por esto Hashem establece estas reglas para que finalmente él se dé cuenta que no le conviene casarse con ella. Entonces el propósito en todos los requisitos que el Eterno está poniendo es no para que se casen, es más bien para que no se casen. Si tanto ella como él pasan este proceso y aún así deciden el matrimonio, pueden hacerlo. La Torah no prohíbe este tipo de matrimonio, más bien lo desanima. Amén. Con estas medidas, si el hombre se quiere casar, a pesar de esto, puede hacerlo. Sin embargo, corre el riesgo de que con el tiempo ella se convierta en una mujer aborrecida, según los siguientes versículos, y eventualmente nazca un hijo rebelde de su matrimonio, según los versículos que luego seguirán. Según el Midrash, en el tratado Tanhumá Beyatse 1, la madre del rebelde Absalón era una gentil cautiva de guerra que el rey David había capturado. Amén. Y sabemos cómo terminó la historia con Absalón. Deuteronomios capítulo 21, versículos 15 al 16. No puede él hacer primogénito, no puede él hacer primogénito al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. El día que reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede él hacer primogénito al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Esto nos enseña que cuando Jacob dio la primogenitura a los hijos de Joseph, que era el hijo de su mujer preferida, no lo hizo por causa de su amor por Raquel, sino por otros motivos. Rubén perdió su derecho de primogenitura por su pecado de adulterio con una de las concubinas de su padre. ¿Ok? Simón y Leví perdieron a su vez la oportunidad de obtenerla por su violencia en la ciudad de Siquén. Yehudá o Judá recibió una bendición especial, pero la primogenitura pasó a los hijos de Joseph por revelación profética, como lo dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 1 y 2. Y como lo estudiamos, esto lo estudiamos a saciedad en el seminario Identidad. Amén. Para los que llevaron el estudio conmigo, se recordarán de los derechos de primogenitura y por qué es que Jacob divide los derechos de primogenitura tanto sobre Judá como con los hijos de Joseph. Amén. Efraín y Manasés. Ok. Entonces, también debemos destacar el hecho de que antes de la entrega de la Torá hubo leyes que no fueron guardadas por los patriarcas. Amén. Devarim capítulo 21, versículo 17 dice, sino que reconocerá al primogénito, al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el primogénito de su vigor.
a él pertenece el derecho de primogenitura. Cuando dice que el primogénito hereda una porción doble de todo lo que el padre tiene, significa que él tendrá una doble porción entre los hermanos que reciben la herencia. Según el rabí Mush de la revista La Voz de la Torá, al principio los primogénitos iban a ser los sacerdotes y por eso no tendrían ninguna herencia de tierra. Por eso obtuvo la doble porción de los bienes del padre, exceptuando su terreno. ¿Ok? Entonces viene lo que es el hijo rebelde, el hijo terco y rebelde. En algunas traducciones, algunas versiones bíblicas, habla de el hijo contumaz y rebelde. Amén. El contumaz, cabezón, terco. Amén. Vamos a ver qué dice sobre estos hijos rebeldes. Deuteronomio 21:18. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan, ni aún así hace caso. Oiga bien, cómo la palabra, cómo el Eterno establece esto desde un principio. El hijo contumaz y rebelde, el hijo terco, el hijo que por más que usted lo corrija, no hace caso. Vamos a ver. La palabra hebrea que ha sido traducida como terco es zarar, que lo encontramos en el diccionario con el H5637, que significa contumaz, descarriado. Le suenan como similares o conocidas estas palabras, ¿verdad? Terco, rebelde, contumaz, cabezón, necio, descarriado. Amén. Lo que popularmente se le conoce en nuestro ámbito o nuestra cultura, por lo menos acá en Costa Rica, como la ovejita negra de la familia, ¿verdad? Entonces, la raíz de la palabra hebrea que ha sido traducida como rebelde es mará, que significa desobedecer, negarse. Se trata de uno que desobedece las palabras del Padre. Amén. Eso es rebelde, eso es rebeldía. No porque no conozca o porque no se le haya dicho, sino que un rebelde es una persona que desobedece una orden a pesar de que sabe lo que se le ha dicho. Entonces, amén, eso es rebeldía. La rebeldía es considerada por el Eterno como una actitud muy grave y tiene que ser duramente corregida en la vida de un niño antes de que llegue a la adolescencia. Según el Talmud, en el Tratado Sanedrín 68b, dice que aquí se trata de un joven mayor de 13 años, porque de forma no podría ser juzgado ante el tribunal. ¿Ok? Específicamente se refiere a un hijo en los 3 primeros meses después de su bar mitzvah. ¿Ok? Entonces, después de esos 3 meses, ya no se aplican las leyes del hijo descarriado y rebelde. Cuando aquí se habla del castigo, se refiere a hacer una advertencia formal ante el tribunal para que sea azotado. Si luego sigue robando de su padre para comer mucha carne o beber mucho vino, tendrá que ser ejecutado. O sea, que la rebeldía ya de un muchacho mayor de 13 años hacia arriba, que no se sujeta, que no obedecía a su padre, que no se sujetaba a las reglas del padre, que no obedecía a su madre, era presentado ante el tribunal. Aquí estamos hablando del Sanedrín, ¿ok? De, perdón, del Sanedrín. Entonces, luego, primero era azotado. El Sanedrín daba la orden de que lo azotaran. Y si aún así el muchacho seguía en su rebeldía, en su desobediencia, en su terquedad, era condenado a muerte. Quiere decir
que la rebeldía es un pecado de muerte. Amén. Entonces, seguimos. La tradición enseña que este caso de la ejecución de un joven rebelde llamado glotón y bebedor nunca se ha dado en la historia de Israel por no cumplir todas las exigencias requeridas por los jueces. Y como se ha cumplido y como no se ha cumplido en la historia del pueblo de Israel, será que cuando vuelva el Mashiach se cumplirá conforme a lo que dijo hasta que todo se cumpla, según Mateo 5:18. ¿Qué quiere decir? Que esta penalidad de muerte, aunque está escrito en la Torá, nunca se ha llevado a cabo en Israel. Pero el Señor dijo que, que nada de la Torá pasará hasta que todo se haya cumplido. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. O sea, la palabra tiene que tener un cumplimiento. Mashiach es el que vendrá ya no como cordero, sino como juez, que va a ejecutar juicio a las naciones. La rebeldía. Y hablando de hijos, porque todos somos hijos y somos hijos de Dios. Cuando usted y yo no nos sujetamos y no obedecemos lo que dice la Torá, lo que dice la palabra, se nos llama rebeldes, un pecado de rebelión. Eso es rebelión. Cuando usted oye algo hablar de la rebelión, eso es rebelión, rebelarse en contra de la autoridad. Y cuando Mashiach regrese, él hará cumplir lo que está escrito en la Torá, que al rebelde, al hijo rebelde, al contumaz, rebelde, al necio, al que no hace caso, se le dará muerte. Deuteronomio 21:20 dice, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. El carácter insaciable es considerado como algo muy negativo por la Torá. El dominio propio es fruto del espíritu de santidad. ¿Ves? Entonces, la glotonería es un pecado. Es un pecado. ¿Qué es glotonería? Comer más allá de lo que la persona necesita para vivir. Pero también esa glotonería habla de los apetitos carnales. Entonces, una persona que no tiene control, que no tiene dominio propio, se suelta a sus placeres. Entonces, en eso hay que tener bastante cuidado. El carácter insaciable es considerado como algo negativo por la Torá. El dominio propio es fruto del espíritu de santidad. Amén. Y usted lo ve ahí en Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Segunda de Timoteo 1:7. La autodisciplina es parte de un buen carácter y algo que los padres tienen que enseñar a sus hijos desde pequeños. Amén. Es como cuando uno hermano enseña la, la dieta bíblica, el comer lo que el Eterno estableció en la palabra que hay que comer. Y hay gente que por más que usted le enseñe, que por más que usted le presente todas las evidencias bíblicas, a mí me lo han dicho, a mí hasta que Dios me hable, a mí hasta que Dios me diga, yo dejaré de comerme mis mariscos y mi cerdo y mis chicharroncitos. Hasta que Dios me hable, a mí Dios no me ha hablado. Eso se llama rebeldía, eso se llama rebelión. No te estás rebelando contra el pastor, no te estás rebelando contra la autoridad o el líder que el Eterno puso. Te estás rebelando es contra el Eterno mismo y su palabra. Porque a mí no me tiene que aparecer un ángel con una espada desenvainada para decirme cumple esto, porque ya está escrito en la Torá. No hay otra revelación. No esperes que Dios te hable en sueños, ni en visiones, ni que un ángel, ni que profeta, ni que nada de eso. Está escrito en la palabra. ¿Qué más quieres? Entonces, cuando la gente dice, no, a mí hasta que Dios me hable, no te va a hablar.
porque ya te está hablando. Entonces, la autodisciplina es parte de un buen carácter y algo que los padres tienen que enseñar a sus hijos desde pequeños. Ahí está, hermano. Desde pequeñito se le enseña al hijo a respetar lo que es, lo que el Eterno dice que hay que respetar. Hay que enseñarle a los niños muy pequeños. Amén. Hay que enseñarle a los niños la oración, el Shema y declarar la palabra y enseñarle con la Biblia. Los niños, hermano, entienden. Hay que enseñarles. Una de las tareas más importantes que tienen los padres es enseñar a sus hijos a no ser esclavos de sus deseos, sino dominar sus impulsos y ser dirigidos por principios. La falta de dominio propio es condenada por la Torá. Hay especialmente dos áreas donde el hombre tiene que aprender a dominarse: la comida y el sexo. Amén. Si no puede domar estas dos áreas en su vida, nunca llegará a ser maduro espiritualmente. La borrachera es condenada por la Torá. El maestro Yeshua fue falsamente acusado de ser glotón y borracho, según lo vemos en Mateo 11:19. Amén. Segunda Aliyá de Barín, capítulo de Deuteronomios, capítulo 21, versículos 22 al 22:7. Vamos a leer el versículo 22. Deuteronomios 21:22. Y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, ¿ok? Entonces, habían penas de muerte, habían diferentes tipos de castigos de muerte, habían castigos de muerte por lapidación, amén, por medio de fuego también, amén. Sobre todo, eso lo estudiamos cuando estudiamos Tallar Misbot. No sé si se acuerdan, la mayoría que están acá conmigo, cuando, por ejemplo, una hija de un sacerdote que cometía fornicación o, o se prostituía, a esa mujer se le prendía fuego. Entonces había por lapidación y también por ahorcamiento, ¿ok? Entonces, esto es lo que viene hablando aquí en el versículo 22. Y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte, o sea, el Sanedrín, la corte judicial que estableció el Eterno en Israel, ok, se le juzgaba y se le declaraba que era digno de muerte y se le daba muerte, dice, y lo has colgado de un árbol. Entonces aquí vemos que el castigo fue por ahorcamiento. Aquí se habla de primero de dar muerte al culpable y luego colgarle en un árbol. La palabra hebrea para árbol es etz, amén, que significa árbol o árboles, planta, madera, leña, ¿ok? Entonces, bien, aquí lo que está diciendo es que se le daba muerte, ya sea por ahorcamiento o que se le había dado muerte y luego lo colgaban de un árbol para que sirviera de ejemplo, ¿ok? A los rebeldes. De aquí aprendemos que el Mesías podía haber sido colgado de un árbol. Amén, según Gálatas 3:13. ¿Ok? Versículo 23 dice, su cuerpo no colgará del árbol durante la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que Hashem tu Dios te da en heredad. Amén. Por eso vemos, por ejemplo, que cuando el Señor fue clavado en aquella cruz o en aquel madero, se cree que también fue un árbol, ok, nada más que lo clavaron ahí con aquella pieza transversal, ok. A él lo bajaron porque no podían dejarlo ahí pasar la noche por este mandamiento que estamos viendo aquí en Deuteronomio 21:23.
Mire qué importante es conocer el mandamiento, porque ahora entendemos por qué fue que al Señor se apresuraron, porque ya caía la noche, ¿ok? Y era un día de festividad. Recordemos que empezaba el moedín el moed, perdón, de Hamatzot, de panes sin levadura. No podían dejarlo ir, número uno, por este mandamiento, porque no podía dejar al colgado, no podían dejarlo la noche ahí. Y dos, porque venía una fiesta, venía un moed. Y por ese motivo, las mujeres ni siquiera tuvieron tiempo de preparar su cuerpo, ¿verdad? Hasta después que pasó la festividad, ellos pudieron ir al cementerio porque ellos llevaban ahí el incienso y las hierbas aromáticas para arreglar el cuerpo del Mesías, pero ya había resucitado, ¿ok? Entonces, por este motivo, por este mandamiento. Este mandamiento se aplica a todos los muertos en Israel. Hay que enterrarlos el mismo día cuando mueren. Solo se puede demorar el entierro si el hecho de esperar un día más da más honra al muerto. ¿Ok? De ahí la costumbre cuando la persona muere, ¿ok? Y por ejemplo, se entregó el cuerpo, hay que enterrarlo ese mismo día. Yo he estado en lugares donde han tenido al muerto paseando por todo lado más de una semana. Me tocó vivirlo en diferentes países donde he estado, ¿ok? Entonces, pero la costumbre bíblica, lo que el Señor establece es que se entierre el mismo día, ¿ok? Entonces, si las leyes de un país en la diáspora prohíbe que se entierre el mismo día, hay que respetarla. Sin embargo, es considerada una deshonra para el muerto dilatar el tiempo hasta ser sembrado en la tierra para que pueda resucitar. También es considerado una deshonra dejar el cadáver solo sin atención. ¿Ok? Una deshonra. Por eso, por ejemplo, se hace el velatorio y siempre tiene que haber alguien acompañando el féretro allí. Ahora, otra cosa que también yo les he enseñado, de que un muerto no se debe velar en un lugar donde se adora a Dios. En un templo donde se predica la palabra de Dios, no es el lugar apropiado para velar a un muerto. Hay capillas de velación y si no se puede pagar una capilla de velación, lo mínimo es velarlo en su casa de habitación o de algún familiar o un salón comunal, pero no en el templo. ¿Ok? Entonces, para que no contamines la tierra se contamina por un cadáver que ha sido colgado sobre un madero si no es enterrado el mismo día. Devarim 22:1 dice, no verás extraviado el buey de tu hermano o su oveja sin que te ocupes de ello, sin falta los llevarás a tu hermano. Si encuentras algo por ahí que no es tuyo, tienes el derecho de apropiarte de eso. Si sabe de quién es o si tienes la posibilidad de hacer una búsqueda para saber quién es el dueño de la cosa perdida, tienes la obligación de buscar a la persona y devolver el objeto o el animal perdido. Si no sabes de quién es, podrás guardar la cosa o el animal hasta que alguien pregunte por ello. Entonces tendrás que devolverlo. Esto nos enseña acerca de la importancia que la Torá da al derecho de propiedad privada. Es importante no apropiarse de los bienes ajenos. Cualquier forma de apropiación de bienes ajenos es un hurto, incluso del tiempo. Devarim 22:2 dice, y si tu hermano no está cerca de ti, o si no lo conoces, entonces lo traerás a tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque, entonces se lo devolverás. Según en el Talmud, en el tratado Baba Nisa 28b, dice que si es un animal que come y produce, debe producir y comer. Pero si es un objeto que no produce o come, debe ser vendido. El dinero se guarda y luego lo entrega al dueño del objeto. Así el que extravió el objeto no pierde nada si es un objeto que se deteriora con el tiempo.
Ok, Devarim 22:3 dice, así harás con su asno, y así mismo harás con su vestido, lo mismo harás con cualquier cosa perdida de su hermano, que su hermano haya perdido y que tú halles. No te es permitido esconderte. ¿Ok? En el tiempo del segundo templo había un lugar fuera de Jerusalén donde la gente podía entregar y retirar objetos perdidos. Después de la destrucción del templo, se anunciaban los bienes perdidos en las sinagogas y las casas de estudio. Este principio puede ser encontrado también en los países donde la Torá ha tenido influencia sobre la conciencia de la población, de modo que el nivel de honestidad sea alto. Por ejemplo, la policía sueca tiene una función de guardar objetos perdidos donde la gente puede entregar sus cosas que han encontrado por ahí. Si la persona que ha perdido algo no encuentra lo perdido, podrá ir a anunciarlo en la policía. En el caso de que se encuentre allí, se le devuelve al dueño. Yo recuerdo, hermano, hace muchos años, yo andaba taxiando, yo taxiaba en San José. Y recuerdo que un señor eh, me hizo parar así a un palí y yo llegué y echamos la comida ahí, un montón de bolsitas en la cajuela del carro y empezamos a hablar y a conversar, un señor muy simpático y empezamos a conversar, a conversar, a conversar y cuando llegamos allá donde él se iba a bajar, él se bajó así y estábamos conversando muy amenamente, vino, me pagó y se fue y yo me fui. Ni él se acordó que tenía bolsas en la cajuela, ni yo menos. Y por allá me hicieron parar, entonces yo me fui y le hice y paré. Y llevé a una persona, después me hicieron otra parada y cuando creo que fue como la segunda o la tercera que me hizo parada, iban para una parada en San José y llevaba maletas. Cuando yo abrí la cajuela para meter las maletas, me encontré las bolsas allí y ya me acordé que eran las bolsas de este señor. Yo hice el viaje porque no podía perder el viaje y ya estaba montada la señora y lo llevé y me regresé al lugar donde ese señor se había bajado, pero era un lugar bastante peligroso. Y yo recuerdo que me bajé un poquito así, anduve buscando y le pregunté a la señora, nadie me dio razón y me fui. Terminó mi día de trabajo, hermano, y llegué a la casa y yo le dije a mi mujer, le digo a mi esposa, fíjate, me pasó esto y esto y esto. Y estábamos pasando momentos bien difíciles, bien difíciles. Y me dice, eso es bendición de Dios y que no sé qué y no sé cuánto. Bueno, le digo, no, eso no es de nosotros y no sé qué y no sé cuánto. Y entonces, 4 días lo anduve buscando el Señor y nunca lo encontré. Y esta mujer me decía, no, pero eso es de Dios, vamos a usarlo y no sé qué. Le digo, no, digo, vamos a ir a buscarlo y yo sé que lo vamos a encontrar. Y fuimos y lo buscamos y ella se fue conmigo y ella misma fue la que encontró el Señor. El Señor regresó, se vino, me venía con ella. El Señor venía así como mal encarado, como sorprendido, como no sé qué, porque él creyó que yo me le había robado las cosas. Y cuando él me vio a mí, yo le abrí la cajuela y ahí estaban todas las bolsas. Yo ni siquiera las había sacado yo de la cajuela del carro. Y me dice, y entonces se soltó a llorar el Señor. Le digo, Señor, le digo, disculpe, pero ya ese día veníamos conversando y usted se metió y yo me fui. Le digo, ya, y no se acordó usted, no me acordé yo tampoco, le digo. Le digo, pero ahí están sus cosas. Le digo, lo único que le saqué de ahí fue una mano de bananos que se me estaba pudriendo ahí dentro del carro. El Señor se soltó a llorar y me decía, muchachos, me decía, eh, ustedes son unas personas y se quedan esperanzas, dice. Yo eso lo había dado por perdido ya, dice. Pero me doy cuenta de que hay gente honrada todavía. Y yo le dije, yo soy creyente en Dios, le digo. Yo no podía. Y entonces vino nada más, agarró 2 bolsitas y me dice, mire, como yo ya había dado por perdido esto, yo me volví a ir al palí y compré todo de nuevo. Me dice, pero por su honradez, me dice, me voy a llevar esto y el resto es suyo. Es más, hasta una carne, que eso sí lo había sacado del carro, yo lo metí en el congelador. Y ahí se la traía. Me dice, no lleves eso, yo todo lo compré de nuevo. Dice,
Que Dios lo bendiga. Imagínese, hermano, es esa honradez, hermano, porque hoy, hoy no le puede pasar a usted encontrarse algo y dejárselo, pero el día de mañana lo puede perder usted. Entonces hay que ser honrado y honrar a Dios en todo, porque esa fue mi oportunidad de yo predicarle ahí como 10 minutos a este señor. Y él a lágrima viva. Entonces, hermano, hay que tener esa conciencia de honradez. Es costumbre entregar un poco de dinero a la persona que encontró el objeto como una remuneración por su honestidad y molestia. Esto también, taxiando, me recuerdo que un día se me subió un señor muy elegante, eh, traje entero, y me dijo que lo llevara a los tribunales en Guadalupe, en San José. Y yo lo llevé y él se bajó, él me pagó la carrera y él se bajó. Cuando él se baja, yo estoy acomodándome ahí, contando la plata y guardándola. Y cuando él va subiendo las gradas así de los tribunales, de la Corte Judicial, yo veo que entre el asiento y donde está el freno de motor, freno de mano, eh, había un paquete de sobre amarillo, un sobre Manila. Y yo le toqué el pito. Y entonces a un señor que estaba vendiendo ahí le pegó un grito porque él no me entendió. Y me dice, ahí lo llaman. Y entonces yo le hice así, que viniera. Y él me hacía, ¿qué? Y le levanté el sobre y se lo enseñé. Y él se baja las escaleras en carrera y se viene para donde mí. Le digo, ¿esto es suyo? Y me dice, sí. Me dice, ay muchacho, me dice, ay muchacho, me salvó usted la vida. Usted no sabe cuánto hay ahí. Le digo, no, ni quiero saberle. Me dice, mire, yo soy abogado. Yo tengo un cliente que está preso allí. Vengo a pagarle la fianza. Ahí hay, ahí hay casi 2 millones de colones. Estamos hablando de casi $2,000. Y, y le digo, no, no, eso es suyo. Me dice, ¿cuánto le debo? Le digo, no, 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 eso es suyo, lléveselo. Y no, no, me dice, y sacó en aquel momento 10,000 colones. Estoy hablándole hace muchos años de eso. Muchos, muchos años. Sacó 10,000 colones y me los dio. Entonces, en su gratitud, me dice, no, no, me dice, no, tome esto, me dice, porque si no es dinero, me hubiera tocado pagarlo a mí y no lo tengo. Entonces, hay que ser agradecidos también. Amén. La gratitud. Bien. Deuteronomio 22:5 dice, la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer. Esto es uno de los textos, ¿verdad? Bien controversiales durante toda la vida. Ok. Vamos a ver un poquito esto. La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación a Hashem tu Dios. Travestismo. En el antiguo cercano oriente, así como una vestidura servía como indicador de posesión social, en el mundo antiguo también distinguía el sexo. Quiere decir que desde la época antigua había ropa de hombre y ropa de mujer. ¿Aquí? Aquí no está hablando nada que los pantalones son de los hombres y que las faldas son de las mujeres. Las faldas sí son de las mujeres, pero no está hablando de este aspecto, porque en aquel tiempo todos vestían túnicas. Entonces, en los contextos clásicos, el cruce de vestimentas aparecía en el teatro, donde no se permitía que actuaran las mujeres y también era un aspecto de las prácticas homosexuales. La mayor parte de los casos en los que se menciona el cruce de vestimenta o travestismo en los textos del antiguo cercano oriente son de naturaleza cultica o legal. Por ejemplo, cuando el héroe ugarítico Ajates asesinado su hermana Pajat, se coloca una vestidura masculina bajo sus ropas femeninas para asumir el papel de vengador de la sangre en ausencia de un pariente masculino. Un texto de sabiduría egipcia con
tiene un diálogo entre esposo y esposa que plantea, puede ser un rito de fertilidad o quizás una parte del drama religioso en honrar a una diosa. Es posible que esta asociación con otras religiones fuera lo que hizo el travestismo una abominación en Deuteronomio, pero el tema también puede ser el que se borrarán las diferencias entre los sexos. Los textos heteos mencionan objetos relacionados con el sexo, así como vestimentas en una cantidad de ritos mágicos usados para influir en la posición de género o reducir o alterar esa posición de un adversario. Los objetos femeninos eran los espejos y la rueca, y los masculinos eran las armas de guerra. Amén. Según en el comentario del contexto cultural del John Walton. Entonces, en el judaísmo ortodoxo no se permite a la mujer llevar pantalones. Una buena costumbre es que las mujeres no usen pantalones fuera de su casa. Y si lo hacen, deben llevar una falda por encima o tener un pantalón falda dentro del judaísmo ortodoxo. ¿Ok? En el Targum de Onkelos se tradujo el texto de esta manera. El Targum son los textos del arameo, ¿ok? ¿Cómo lo tradujeron en el arameo? Esta misma cita bíblica de 22.5 de Deuteronomio. 22.5 de Deuteronomios en el Targum, Onkelos dice, no habrá un arma de guerra de varón en una mujer, y un hombre no se arreglará con los afeites de una mujer. Ok. En el Talmud Shabbat, en el Tratado Shabbat 94 y en el Tratado Nasir 59, prohíbe a los hombres arrancar sus canas, usar joyas femeninas u ornamentos o afeitarse el pelo que normalmente se afeitan las mujeres. Entonces, en el Taryag Misbot, que lo estuvimos estudiando hace un tiempo atrás, en la misma 542 es un mandamiento prohibitivo para la mujer, ¿ok? La W de woman, ¿ok? Esencia, las mujeres tienen prohibido usar ropa de hombre. Leyes, las mujeres tienen prohibido ir a la guerra armadas como hacen los hombres. La Torá prohíbe que las mujeres se unan al ejército incluso si no llevaran armas, ¿ok? Entonces, según este texto también del Taryag Misbot, se le prohíbe a una mujer ir a la guerra. El hombre es el que tiene que ir a la guerra y pelear su batalla. ¿Ok? La Misbah 543, mandamiento prohibitivo para los hombres. La M aquí habla de los hombres. ¿Ok? Esencia, los hombres tienen prohibido usar prendas que se usan normalmente por las mujeres. Entonces ahí entra también ya lo que es el contexto cultural de las naciones. Es normal que un hombre use falda. ¿Quién abre el micrófono y me dice si sí o si no? O me escribe ahí un comentario. ¿Ah? En mi parecer, bueno, buenas noches a todos, ¿verdad? En mi parecer no, mi paz, pero también se sabe que Amén. en Escocia, por cultura, ¿verdad? El hombre sí usa falda. Pero usan en Escocia, por ejemplo, usan falda, pero es una prenda típica. Sí, es un No es que traje la tradicional. usan, eh, Es un traje tradicional. ajá, pero sí, pero no es que lo usan cotidianamente todos los días. Eso lo hacen Ujú. allá cuando tienen una festividad, ¿ya? No es que lo usan, no es que usted va a ir a Escocia y va a encontrar a todo el mundo en faldas, no. Eso lo usan Bueno, como para ocasiones especiales. yo vivo en Samara, yo vivo en Samara, Ujú. y en Samara viven unos escoceses y ellos andan en el agua. Ellos normalmente En usan faldas. el agua. Ujú. Ok, entonces, ahora mire, por ejemplo, los arcillos, o los aretes, igual, amén. Y luego eso se empezó a agarrar de moda que hasta los hombres, ¿ok? Entonces, según el Taryag Misbot,
Los hombres tienen prohibido quitarse las canas o los pelos blancos de entre los pelos más oscuros, ya sea de la cabeza o de la barba, para parecer más jóvenes. Los hombres también tienen prohibido teñirse el cabello de la manera que lo hacen las mujeres, ¿ok? Para conservar una apariencia juvenil. Los hombres no pueden usar joyas ni adornos femeninos. Eso lo dice el Taryag Mishbot, de los 613 mandamientos. Entonces, por eso hay que ubicarnos en el contexto cultural. ¿Entiende? Pero en Costa Rica, ver a un hombre en falda o de pelo teñido, hoy los hombres se tiñen el pelo, hay hombres que se tiñen a la barba. Mire, mi barba está blanquita ya estoy viejito. ¿Mm? Se tiñen el pelo. Hombres que se arreglan las uñas y se las pintan. Hombres. Eso es normal en la mujer. Y hasta es agradable ver a la mujer bien arreglada, bien, ¿entiende? Pero en un hombre, no. Ya no, ya la misma naturaleza te dice que algo no está bien allí. Devarim 22, 6 al 7 dice, si encuentras un nido de pájaros por el camino en un árbol o en la tierra, con polluelos o con huevos, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Sin falta dejarás ir a la madre, más a los hijos los puedes tomar para sí, para que te vaya bien y prolongues tus días. En algo tan sencillo. Esta promesa se encuentra en mandamientos considerados como más importantes. De aquí los rabinos sacaron la enseñanza de que no se sabe si un mandamiento es grande o pequeño. Si cumples este pequeño mandamiento, tendrás una recompensa grande. Así que mejor es cumplir todos los mandamientos que apliquen a uno, porque uno no sabe qué recompensa hay en cada uno de ellos. La Torah promete larga vida al que no trata a los animales con crueldad, algo que se ha estado viendo en los últimos tiempos y como nunca antes, hermano. Los animales, uno no puede maltratar a los animalitos. Es más, yo no me siento a comer si no le he echado de comer a las dos mascotitas que tenemos acá, a Luna y a Negra. Son dos perritas. Una es una labrador y la otra es una zaguatita allí que le regalaron a mi mamá. Tengo unas gallinitas ahí, lo primero que hago yo es ir a echarle su alimentico y ponerle su agua o cambiarles el agua. Uno no puede, hermano, sentarse a comer sin que un animal no tenga su comidita, y si usted tiene animales, ¿verdad? Entonces, hay que tener ese cuidado, hermano. Entonces, la Torah promete larga vida al que no trata a los animales con crueldad. La crueldad acorta nuestras vidas. Hashem nos creó sensibles a los animales débiles y a las cosas creadas que son frágiles. Y hay que entender que son creación de Él. Él las creó. Y Él puso al hombre en la tierra para cuidar su creación. Si no das de comer a tus gallinas, no te van a dar huevos. Si somos sensibles a la naturaleza, especialmente a los animales, no irán bien y tendremos larga vida. Yo tengo la dicha de vivir en el campo. Yo tengo la dicha de vivir en el campo. Los que vivimos en el campo, eh, todos los días me llega a despertar un pajarito que llega a tocar la ventana. Clink, clink, clink. Ya a las 5 de la mañana está tocando. Aquí al frente, mi mamá tiene unos arbustos ahí, unas plantas, y hay un pajarito así, como de este tamaño, una pajarita. Hizo un nidito, ya se imagina el nidito, y tiene dos polluelitos ahí. Y yo los vivo cuidando. Mi mamá los vive cuidando. Amén. Que no se acerque un gato, que no los vayan que se los vaya a comer, y ya están emplumando. Ya nacieron y ya están emplumando. Todos los días me voy y me asomo. Entonces, hay que tener ese cuidado con la naturaleza. Hermano, no hay cosa más hermosa que vivir
y conocer la naturaleza. Amén. La gente en la ciudad a veces no tienen quizás esa bendición. A veces hay gente en las ciudades, sobre todo los que viven en ciudades grandes, que tienen que ir a un zoológico para ver un animal. O aquí, bueno, aquí gracias a Dios no hay zoológico. Aquí lo que hay son parques donde se cuidan los animales. Amén. Pero hay que tener esa sensibilidad con los animales y no maltratarlos. Bien, familia, me alcanzó hasta acá. Como les digo, mañana no voy a poder acompañarles porque tenemos el curso del templo con el Morel Rico Cortés. Entonces ya tengo mi material en mano para mañana y entonces va a ser en horario de todo el día. Entonces desde la mañana hasta la pura tarde. Entonces no voy a poder acompañarles la próxima semana. Si el Eterno lo permite, pues cumpliremos el rol que tenemos del viernes y sábado. Amén. Y yo espero que, bueno, ya les dejé también por escrito ahí el PDF para que ustedes puedan estudiarlo en lo que resta de este Shabbat. Amén. Si hay alguien que tiene alguna consulta o si no, pues oramos y nos despedimos. Amén. Muchas Gloria gracias, al mi Eterno. paz, todo excelente como siempre. Que Dios les bendiga. Gracias, manita Mónica. Amén, gracias. ¿Cómo me le fue, manita Mónica? Bien. Bien, bien, estoy aquí, no he dormido, salí a las 3 de la mañana de Sámara y aquí estoy preparándome para mañana, si Dios lo permite, para la cirugía. A las 6 de la tarde me están ingresando. Bueno, vamos a orar por eso entonces. Bien, familia, oramos entonces, ponemos a la hermana Mónica en oración, que le van a hacer una cirugía de sus ojitos. Esperamos que todo salga bien. Amén. Oramos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, bechaye olam natav betujenu. Baruch atah Adonai, divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias te damos, Padre, por este tiempo maravilloso. Lo que resta de este Shabbat, Padre, que sea, Señor, de mucha bendición. Guarda a mi hermana Mónica, ayúdala en todo, Padre, y que esa cirugía salga, sea todo un éxito, Padre. Gracias, eterno Rey de los cielos. Guarda a tu pueblo, guarda a cada uno de mis hermanos y hermanas que se han conectado esta noche y bendícelo de una manera especial y poderosa. En el nombre y por los méritos del Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom, familia. Feliz noche. Que el Eterno los bendiga a todos. Shabbat Shalom, Feliz Roy. noche. Shalom, Gracias, shalom. Roy. Hola a todos, Laila a todos. A todo. Que le vaya Nos bien, vemos hermana Mónica. Amén, amén, hermanita María. nos vemos el miércoles, si Dios quiere.